La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 58, que corresponde a la carta a los Hebreos. Texto introductorio de esta pieza del rompecabezas, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos nada menos que en esta carta la obra magistral de cómo predicarle la fe en Yeshua a los hebreos destinatarios de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo le podemos anunciar a los hebreos que tienen los textos sagrados que el Mesías prometido ya llegó, y la identidad y la misión y sobre todo la naturaleza? ¿Quién es el Mesías o qué es el Mesías? Bueno, de eso se va a tratar esta carta, así que si en algún momento alguien quiere compartirle a hebreos, a gente conocedora de las Sagradas Escrituras, esta es la carta por excelencia para poder hacerlo. Autor de la carta no se sabe, no dice la misma carta quién la escribió, aunque muchos comentaristas dicen que fue el apóstol Pablo. De hecho, de acuerdo a la tradición, fue el apóstol Pablo, aunque algunos otros historiadores, comentaristas del Nuevo Testamento, dicen que también pudo haber sido Bernabé. El tema de esta carta tiene que ver también con el sacerdocio levítico, etcétera, y bueno, pues Bernabé venía de ese contexto. Algunos otros dicen que quizás fue Apolos, por la elocuencia, por el fundamento escritural que tiene esta carta, y considerando que Apolos era un hombre elocuente en base a las Escrituras, bueno, también algunos incluso lo consideran a él. Pero bueno, pues en realidad la carta no dice, tal pareciera que el que la escribió debería haber tenido un conocimiento muy, muy profundo, y por cuanto al final menciona a Timoteo, de ahí podemos tener una pista que podría apuntar un poco más al apóstol Pablo. Entonces, bueno, pues esas son las diferentes opiniones. La fecha de la escritura, antes del año 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo en Jerusalén, y son 13 capítulos que vamos a dividir en 3 secciones. 13 capítulos que, para facilitar nuestro estudio, los vamos a dividir en 3 secciones. Capítulos 1 al 7 los vamos a titular La superioridad del Mesías. La superioridad del Mesías. ¿Qué es lo que pensaba el escritor de esta carta acerca de la naturaleza del Mesías? Había diferentes opiniones acerca de la naturaleza del Mesías en aquella época, y actualmente ya en el judaísmo, ya acerca de la naturaleza del Mesías, pues ya se concluyó, y eso en base a toda una historia de debates, de controversias en el ámbito cristiano, que para el ámbito cristiano no había ningún problema en añadir a Jesús de Nazaret como
un dios más dentro de todos los dioses a los que ellos estaban acostumbrados. Para ellos no había ningún problema, para las personas que venían de un contexto pues de idolatrías, de hijos de Dios, de dioses que bajan en semejanza humana. Para ellos no había ningún problema en considerar a Jesús como Dios. Pero para el judío, sobre todo el judío después del siglo X y después de todas las cruzadas y todos los conflictos con los cristianos, el judío fue elaborando una doctrina hipermonoteísta en la cual ya no hay cabida para que exista otro ser divino aparte del Eterno, aparte de Jehová, aparte del creador del universo, aparte de aquel que se manifestó a Moisés como el gran yo soy. Bueno, pues para la teología judía ya no hay cabida para otro ser divino. Y bueno, pues actualmente aún en el ámbito de los comentaristas, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito judío, pues este es un tema de controversia. ¿Quién es el Mesías? ¿Qué es el Mesías? ¿Es divino? ¿Es un simple hombre? ¿Fue un simple rabino? ¿Fue un simple profeta? ¿Quién es? Así que si queremos consultar un documento mucho más cercano a los textos de los profetas en tiempo, bueno, pues esta carta a los hebreos nos va a acercar de manera contundente a lo que pensaban en el primer siglo los seguidores de Yeshua, mucho más cercanos a nosotros, mucho más cercanos a los judíos contemporáneos. ¿Qué pensaban ellos acerca del Mesías? ¿Quién es el Mesías? Aquí vamos a ver en estos capítulos 1 al 7 la superioridad del Mesías. Capítulos 8 al 10, segunda sección, el nuevo pacto. Y capítulos 10 al 13 lo vamos a titular Peregrinaje terrenal. Peregrinaje terrenal. ¿Cuáles serán las consecuencias de la manifestación del Mesías en nuestras vidas, de la introducción al nuevo pacto? ¿Cuál va a ser nuestra manera de vivir como hebreos, como injertados a la nación del pacto, mientras estemos en este mundo, mientras no se manifieste aún el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo vamos a vivir en esta tierra? Bueno, en eso va a consistir la tercera sección, que van a ser pues como los frutos o las consecuencias de nuestra fe en el Mesías de Israel. Así que vamos a los detalles esenciales de cada uno de los capítulos. Esta carta tiene como propósito instruir a los hebreos, discípulos de Yeshua, a los hebreos que decidieron seguir a Yeshua, ante la inminente destrucción del templo. Vendría un colapso para el pueblo de Israel, vendría un colapso para su sistema religioso, para su sistema de justificación del pecado, ya que si las ofrendas, los sacrificios que se presentaban en el templo, en Jerusalén, estaban por detenerse, ya que el Mesías había anunciado que ese templo habría de ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra, y bueno, pues eso estaba a punto de suceder, y esta carta instruye a los seguidores de Yeshua de cómo justificarse ahora, cómo esperar el perdón de sus pecados cuando ya no hubiese templo, cuando ya no hubiese sacerdocio y cuando los hebreos iban a estar dispersos por todas las naciones. Así que ese es el propósito de esta carta: instruir a los hebreos discípulos de Yeshua ante la inminente destrucción del templo de Jerusalén y el sistema de justificación del pecado y el peregrinaje por un mundo lleno de adversidades. Andar en el exilio, andar fuera de la tierra, con todas las adversidades, con la corriente de este mundo, cómo vivir. Así que esta carta es sumamente aplicable para los hebreos del primer siglo y pues para nosotros que estamos en estos postreros tiempos y que también andamos en el exilio, sin templo en Jerusalén, llenos de adversidades, llenos de pruebas, como aquellos que veremos en el capítulo 11 cuando lleguemos ahí. Así que bueno, vamos a entrar a los detalles esenciales de la primera sección, capítulos 1 al 7, que titulamos La superioridad del Mesías. El pueblo hebreo es conocido como el pueblo del libro, y se le llama pueblo hebreo
porque la palabra hebreo, en hebreo, la palabra hebreo es ibrí. Ibrí tiene que ver con el verbo abar, que significa cruzar o pasar de un lado a otro, en referencia a Abraham, el ibrí, el hebreo. Abraham, el hebreo, el que cruzó el río Éufrates, el que pasó de la cultura, de la filosofía de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, una cultura de idolatría, una cultura de seguir a diferentes dioses de las naciones, de confusión, y Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, cruzó el río Éufrates rumbo a una tierra desconocida, donde Dios le dijo que haría de él una gran nación y lo iba a bendecir, y bueno, pues él deja a todos los dioses de sus antepasados para seguir al Altísimo, al Creador de los cielos y la tierra. Y él es por excelencia el padre de la fe, él es por excelencia el Ibrí, el que cruzó, el que salió de la confusión para recibir la revelación del único Dios verdadero. Así que bueno, pues el pueblo hebreo es conocido como el pueblo del libro, es decir, el pueblo que basa toda su vida en lo que su creador reveló a través de todos los profetas, comenzando desde Moisés. Y bueno, pues de Abraham después vendría Moisés, a quien se le entrega la revelación por escrito de los mandamientos de la constitución dada a la descendencia de Abraham, al pueblo de Israel. Y a partir de ahí Moisés es el que al que se le da el fundamento de las escrituras, y de ahí en adelante todos los demás profetas que vinieron después de él pues simplemente van a confirmar las palabras que ya Moisés había escrito. La novedad que introduce esta carta a los hebreos es que todos los profetas, comenzando desde Moisés, apuntaron a Yeshua, quien a partir de su manifestación, que marcan los postreros días, seremos dirigidos únicamente por él. O sea que el pueblo del libro ahora va a ser dirigido por el libro hecho carne, por las escrituras que se hicieron carne en la persona de nuestro Salvador Yeshua. Y eso es exactamente con lo que comienza Hebreos capítulo 1. A partir del versículo 1 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que los postreros días comenzaron a partir de Yeshua, a partir de la manifestación de la palabra que se hizo carne, del verbo que se hizo carne, de todas esas palabras de los profetas. El fin, el propósito, la meta de todo lo que escribió Moisés y los profetas es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Y bueno, a partir de que él se manifiesta, entonces si queremos saber y entender las sagradas escrituras que les fueron dadas a los profetas, pues tenemos que seguir las enseñanzas de Yeshua. O sea que la mejor manera de entender lo que Moisés enseñó y todos los profetas escribieron, pues es leyendo los evangelios, siguiendo las enseñanzas de Yeshua, porque él es la última palabra. Él, por eso decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. En otras palabras, ya no hay más interpretaciones, ya no hay más controversias. Yo, mi manera de vivir, mi manera de interpretar, mi manera de actuar, esa es la palabra, ese es el clímax de la revelación del Creador del universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí en el versículo 2 entra de manera contundente a decirnos que el Hijo es el que creó el universo, es a través de el cual el Padre hizo el universo. O sea que ya de entrada en el versículo 2 nos revela la fe hebrea mucho más pura que la fe hebrea desarrollada a través de los siglos, y que es la normativa judía de nuestra época, que dice que Dios no tiene ningún hijo y que Dios es uno y que el Mesías es un simple hijo de David y que eso del hijo eterno, un hijo divino, eso no tiene fundamento de las escrituras. Bueno, pues aquí
tenemos un escrito mucho más confiable que el judaísmo contemporáneo, que claramente nos dice, ya comenzando aquí, que el Hijo es heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, el Mesías, el Hijo, es el resplandor de la gloria del Padre, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. Por eso es que si queremos conocer al invisible, queremos conocer al Ein Sof, al que no tiene fin, al que es infinito. El Ein Sof es una frase que se utiliza para describir al Creador, al Eterno. Ein Sof significa sin fin, es un infinito, un Creador invisible. Si queremos saber cómo es, bueno, pues el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Yeshua. Cuando le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Yeshua le contestó, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y bueno, pues por eso en varias ocasiones lo iban a apedrear. En varias ocasiones lo iban a apedrear porque entendieron perfectamente, sobre todo los líderes judíos de su época, entendieron perfectamente cuando Yeshua les decía, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, ellos entendían perfectamente a quién se estaba refiriendo, ellos entendían perfectamente cuando él dijo tener autoridad para perdonar pecados, y se escandalizaban diciendo, pero si solo Dios puede perdonar pecados, y él les dijo, bueno, pues ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y anda. Pues para que vean que el Hijo tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, bueno, pues ahí podemos ver que no en una, sino en infinidad de ocasiones, Yeshua dejó bien claro quién era. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, escribió el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. El apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios, la palabra era Dios. Así que aquí nos habla del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y dice, verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. O sea que el Creador, o sea que el Eterno tiene un hijo. O sea que tiene un hijo que incluso estaba con él desde antes de ser engendrado, desde antes de venir en carne. Ya habitaba ese hijo. Bueno, pues esa doctrina es una doctrina que no es ajena al pensamiento judío del Segundo Templo de hace 2000 años. Esa es una doctrina que ya era conocida y que ya hay textos antiguos que se refieren a que el Creador, el Eterno, Invisible, tiene un hijo y que es a través del cual se crearon todas las cosas, es la palabra. O sea que Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese simplemente es un comentario de lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí está todo el relato de Génesis, de la creación, y de qué manera Dios creó todas las cosas a través de su palabra. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y comenzó Dios a hablar y era creado. Así que, ¿quién era esa palabra? ¿Quién era ese ejecutor de todo lo que Dios decía? El ejecutor, el arquitecto, bueno, pues era precisamente el Hijo. Por eso en Proverbios capítulo 30 se habla del Creador que le puso límite al mar, que creó todas las cosas, y dice, dime si sabes cuál es su nombre y el de su Hijo. Así que, bueno, pues hay muchos pasajes que nos dan a entender que existe un personaje misterioso llamado el Hijo de Dios, llamado el Malaj de Yud-He-Vaf-He, o el ángel del Señor. Y bueno, pues que este Hijo, este ángel del Señor, este mensajero del Señor,
era el que ejecutaba todas las órdenes del Dios invisible. El apóstol Juan nos dice que a Dios nadie le ha visto jamás, al Padre, al Eterno, al Invisible, nadie le ha visto jamás, pero que el unigénito del Padre, el que estaba en el seno con el Padre, el que estaba con Él le ha dado a conocer. O sea que si estaba con Él, y confirma lo que dice Miqueas, que en Belén Efrata nacería el que sería rey sobre Israel, cuyas salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea que el mismo profeta Malaquías nos habla de este personaje que sería rey en Israel y nos dice que sus orígenes son desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que el Mesías es eterno. O sea que tiene los atributos del Padre, le ha sido entregada toda potestad del Padre. Y bueno, pues no hay ningún problema en el pensamiento judío, y por eso este escritor de Hebreos no tiene ningún problema utilizando incontables escrituras para demostrar que el Mesías es el Hijo eterno de Dios. Y aquí está dando escritura tras escritura, hablando de que el Hijo es superior a los ángeles, no es un simple ángel creado. El Hijo es superior a los ángeles, porque dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, del Hijo dice, o sea, el papá está diciendo del Hijo, tu trono, Dios. O sea, el papá le está llamando al Hijo, tu trono, Dios, le está diciendo Dios a su Hijo, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, el papá está entregándole la autoridad a su Hijo, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, también esto se lo está diciendo al Hijo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea que Yeshua, o sea que el Mesías, o sea que el Hijo de Dios es el creador de los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores o servidores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea que bueno, pues aquí yo le creo mucho más a un documento mucho más antiguo que los comentaristas medievales y posteriores del ámbito judío, en que aquí dice claramente que el Hijo es el que creó todas las cosas. Entonces esto explica con quién estaba hablando el Padre cuando decía, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, con quién estaba hablando, por qué se utiliza el plural, por qué el nombre Elohim en hebreo implica pluralidad. ¿Con quién está hablando? ¿A imagen de quién sería hecho el hombre? Bueno, pues el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, dice que fuimos predestinados para ser conformados a imagen de su Hijo. O sea que cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, se está refiriendo que el hombre sería conformado a la imagen de su Hijo. Ese era todo el propósito de la humanidad, crear a un ser de carne, de sangre, que tuviese la imagen de su Hijo eterno. Ese era todo el propósito de la creación del ser humano. Por eso es que Yeshua se convierte en el postrer Adán, que a una humanidad caída, al restaurarla, pues finalmente se cumple el propósito de que el hombre redimido sea conformado a imagen y semejanza de el Creador del universo. Y eso explica todos los plurales, ya no tenemos que estar justificando, y como algunos comentaristas en el ámbito judío dicen que cuando Dios está hablando de manera plural, está hablando con su corte angelical, está hablando con sus ángeles. Y bueno, pues por supuesto que también están los ángeles ahí, pero en realidad con quien está planeando todas las cosas y con quien está haciendo todas las cosas es con su Hijo Yeshua. O sea que su Hijo Yeshua es eterno, su Hijo Yeshua es el arquitecto, su Hijo Yeshua es el ejecutor de todas las cosas, su Hijo Yeshua es la imagen del Dios verdadero. Y con esto
lo único que quizás quedaría para resolver es, bueno, pero ¿y qué pasa con la declaración de fe fundamental del judaísmo? ¿Qué pasa con Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad? ¿Qué pasa con esa frase que dice escucha Israel, el Señor, y ahí está el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei Eloheinu, Yud Hei Vav Hei Echad? Se mencionan 2 veces en esa frase, en esa declaración fundamental de nuestra fe, se menciona 2 veces, está escrito 2 veces el nombre del Eterno. El nombre del Creador aparece 2 veces en esa declaración de fe, 2 veces. ¿Por qué aparece 2 veces? ¿Por qué no dice Yud Hei Vav Hei, nuestro Dios, es uno? ¿Y por qué no utiliza la palabra Yahid, que es único, absoluto, y solamente una vez el nombre de Yud Hei Vav Hei? ¿Por qué? Pues porque ahí en esa declaración el Creador mismo está dando testimonio de que hay 2 Yud Hei Vav Hei. Está el Yud Hei Vav Hei Gadol, el grande, el invisible, el que habita en luz inaccesible, aquel que ninguno de los hombres puede ver, al que nunca nadie ha visto. Y por otro lado está la imagen del Dios invisible, el unigénito, el Hijo eterno, que está con él desde la eternidad y hasta la eternidad, Yeshua. Él es el Yud Hei Vav Hei Katán, Yud Hei Vav Hei Gadol, Yud Hei Vav Hei Katán, un concepto que era conocido por los judíos en la época del Segundo Templo, y estos 2 son uno. Y se utiliza la palabra Echad, que es la misma palabra que se utiliza cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán Basar Echad, una sola carne. La frase Basar Echad significa una sola carne, o sea, 2 seres siendo uno. El varón y su esposa, el varón y la mujer siendo uno, son 2 siendo uno. Así que bueno, pues ahí está todo el misterio de la divinidad, 2 siendo uno, el Padre y el Hijo, y ambos son uno. Y bueno, pues aquí es exactamente lo que está revelando la carta a los hebreos. Está acabando de una vez por todas con la idea que algunos hebreos tenían al tratar de identificar quién era el Mesías, si era un ángel o qué clase de ser era. Y bueno, pues para acabar con esa controversia de si era un ángel o no, el capítulo 1 claramente nos dice que es superior a un ángel, porque los ángeles, dice, simplemente son ministradores, son servidores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y el Hijo, pues es mucho más que eso. Él es el autor de la salvación. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, si ya se estableció en el capítulo 1 que Yeshua es superior a los ángeles, entonces la exhortación del escritor es: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿a qué palabra se está refiriendo? A la Torah, a la manifestación del Creador en el monte Sinaí, y al entregar las tablas de la ley. ¿Y cómo entregó las tablas de la ley? ¿Cómo se las entregó a Moisés? ¿De qué manera entró en contacto con Moisés y le dio toda esa revelación? A través de ángeles. Así que la palabra dada en el monte Sinaí fue dada a través de los ángeles. Y toda transgresión y desobediencia a esa revelación en el monte Sinaí recibió justa retribución. Si esa palabra que fue dada en el monte Sinaí, la desobediencia, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea que si esa palabra en el monte Sinaí fue una revelación tan poderosa de Dios a través de ángeles, ¿cuánto más poderoso va a ser el ministerio y la enseñanza del Mesías
que es el Hijo de Dios, que es superior a los ángeles. O sea que más vale que escuchemos al Hijo de Dios, más vale que escuchemos sus enseñanzas, porque si la palabra que fue dada por medio de ángeles, quienes no la escucharon fueron castigados y se quedaron en el desierto, ahí no entraron a la tierra prometida, pues cuánto más importante y cuánto más de temor tenemos que tener para escuchar al unigénito Hijo de Dios, aquel que es eterno, aquel a quien Dios le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. En Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6, dice lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Dios te está llamando a través de su Hijo, a través de un ser celestial, a través de un ser eterno que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, al enviado, al embajador del reino de los cielos y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el Mesías Yeshua. Considera al Mashiach, considera al que el Eterno puso como rey, como sumo sacerdote, como profeta, como el vocero de su voluntad, el Mesías Yeshua, el Mesías, la salvación de su pueblo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y aquí va también a dar un mensaje también de shock para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, que considera a Moisés el máximo de los profetas, que considera a Moisés el portador del mensaje eterno, el maestro por excelencia del pueblo de Israel. Y aquí va a comparar al Mesías, a Yeshua, lo va a comparar con Moisés. Y entonces dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el Mesías Yeshua, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Y si nosotros lo leemos viniendo de un contexto no judío, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. De tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. No hay ningún problema, porque pues nosotros no tenemos una tradición, una cultura de exaltación y de considerar a Moisés como el profeta de profetas, el que hablaba cara a cara con Dios. O sea, Moisés es lo máximo. La Torá, los escritos de Moisés, es lo más venerado que existe. Y aquí este versículo, veniendo ya no de un contexto no hebreo, no judío, pero viniendo de un contexto hebreo y considerando a Moisés como lo máximo, como nuestro más grande maestro, y de repente leyendo este versículo 3 es como un shock. De tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. O sea, Moisés solo es el que está ahí cuidando la casa, solo es ahí como el servidor en la casa, pero el Mesías es el que hizo la casa. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? El dueño de la casa, el constructor de la casa, el arquitecto de la casa, el creador de la casa, o el que cuida la casa, o el que está ahí sirviendo en la casa, ¿no? El mayordomo de la casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y si ya nos dijo que Yeshua es el que hizo todas las cosas, que Él es el que constituyó el universo, pues entonces Yeshua es el que tiene la mayor honra de todo lo creado. Y dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. O sea, Moisés fue un siervo, Moisés fue un servidor, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, el Mesías, como hijo sobre su casa, o sea, no es un siervo, Cristo es el hijo. Cristo es el hijo del dueño, la cual casa somos nosotros. Y fíjense lo que aquí dice: la cual casa somos nosotros. O sea, Moisés fue un servidor de la casa, y la casa es la familia. En realidad, lo que importa de la casa, del hogar, es la familia. O sea, Moisés fue un servidor de la familia, pero Cristo es el que hizo la familia.
Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea que nosotros somos una casa espiritual, Él es la cabeza de esta casa espiritual y Él es el dueño de esta casa. O sea que, gracias Moisés, tú cumpliste una función, por eso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Moisés simplemente fue un servidor para dirigirnos a Yeshua. Esa fue la función de Moisés, escribir la revelación que nos dirigiría al Mesías. Porque si leemos atentamente las palabras de Moisés en el Pentateuco, en los 5 libros de la Torá, claramente estas escrituras nos van a guiar, nos van a dirigir al Mesías, al Hijo de Dios, al arquitecto de la casa, al dueño de la casa. Y continúa en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 2, diciendo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y bueno, pues ahí tenemos a Moisés mismo que no entró a la tierra de reposo. Ahí tenemos al pueblo que no siguió obedientemente las palabras que se le dieron a Moisés, que no entraron. Y bueno, pues dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, ¿cuál fue la buena nueva? La buena nueva que recibieron en el monte Sinaí. Esa fue la Besorá, esa fue la buena nueva, que se traduce la palabra Besorá en hebreo a la palabra Evangelion en griego. ¿Y en qué consistía esa palabra? En la revelación del creador del universo, decirle a su pueblo que él reinaba, que él era el rey de reyes, el señor de señores, el creador del universo. Y bueno, pues ellos escucharon esa buena nueva, esa palabra, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, no fueron fieles a aquel que les redimió. No fueron fieles a aquel que les sacó de la esclavitud de Egipto. Y bueno, pues aquí el autor a los hebreos nos está advirtiendo que no vayamos a caer en el mismo error de menospreciar esa revelación, esa palabra que fue dada en el monte Sinaí y que fue dada por ángeles. Pero ahora, en los posteriores tiempos, ese mismo mensaje del monte Sinaí ahora nos está siendo dado nada menos que por el Hijo de Dios. O sea que no vayamos a cometer, porque ahora sí sería un error mucho más grave, porque ahora estamos escuchando al mismísimo autor de esa revelación que fue dada en el monte Sinaí. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 10 dice: porque todos somos sacerdote, y aquí nos va a revelar a Yeshua, ya no nada más como maestro, ya no nada más como el Hijo de Dios, sino también como sumo sacerdote o como un mediador. El propósito del sumo sacerdote era representar a Dios delante de los hombres y era representar a los hombres o al pueblo delante de Dios. El sumo sacerdote era el mediador entre el Creador y su pueblo. Y aquí nos va a hablar de que Yeshua es el sumo sacerdote por excelencia y eternamente. Hebreos 5, 1 al 10 dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, el primer sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, porque no se menciona en la escritura la genealogía ni de dónde vino este rey de Salem o este Melquisedec. Dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y bueno, pues aquí simplemente está hablando de la superioridad y de la eternidad del sacerdocio de Yeshua, que aunque él no desciende de Aarón, aunque él no desciende de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, él tiene un sacerdocio eterno prefigurado en este misterioso rey Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos de todo, y con eso manifiesta que fue superior, con eso manifiesta que incluso la descendencia de Abraham, que entre esa descendencia viene la tribu de Leví, aún esta tribu, al diezmarle a Melquisedec, pues se está reconociendo que Melquisedec tiene un sacerdocio superior. Entonces, al decir en el verso 12, porque cambiado el sacerdocio, hablando de una transferencia, la transferencia que se va a dar de transferir el sacerdocio de Leví a Melquisedec, y por la simple realidad de que el templo en Jerusalén sería destruido, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber un cambio de sacerdocio, es decir, que el sacerdocio de Leví solamente prefiguraba o solamente era una sombra de lo que habría de venir. El sacerdocio de Leví simplemente era para tener una imagen terrenal del sacerdocio celestial espiritual. Y al haber un cambio de sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y generalmente este versículo 12 se utiliza como argumento para hablar de que la ley de Moisés sería cambiada. Y bueno, esto es teología católica, teología de origen católico romano, que por supuesto fue un escándalo para el ámbito judío, ya que uno de los principios de fe del judaísmo es que la Torá dada al pueblo de Israel, la escritura, la ley dada al pueblo de Israel a partir del monte Sinaí, nunca podrá ser cambiada. Y bueno, pues aquí aparentemente este versículo está diciendo que va a ser cambiada. Y esa palabra cambio también podría traducirse como transferencia. Cambiado el sacerdocio, va a haber una transferencia en el sacerdocio. Ya no va a ser el sacerdocio de Leví, sino el sacerdocio de Melquisedec. Así que cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también transferencia de ley. Esa palabra cambio también se puede entender, y de esa manera ya no contradecimos muchísimos textos de la Escritura, entre ellos el Salmo 119, el salmo más largo de todos, o las mismas palabras de Yeshua, que la
que la palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasan. Y las palabras que él hablaba eran las mismas palabras de su padre que vienen desde el monte Sinaí. O sea que no es que vaya a cambiar la ley, es que la ley va a ser transferida. La ley va a ser administrada ya no por el sacerdocio de Leví, que era quien administraba la ley, era quien enseñaba la ley. Ahora la ley va a ser enseñada a través del sacerdocio del orden de Melquisedec, en otras palabras, Yeshua y sus apóstoles, Yeshua y sus discípulos. Y dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque el manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento anterior queda abrogado a causa de su debilidad e ineficacia? El mandamiento relacionado con el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico queda abrogado debido a su debilidad, a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué? Pues porque los sacerdotes son débiles, los sacerdotes son temporales, los sacerdotes pues también pecan. Entonces, bueno, es necesario que quede abrogado todo lo relacionado con el sacerdocio levítico a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó a la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Así que bueno, con esto estamos en contexto ya aclarando que no se va a cambiar la ley que Dios le dio a Moisés, que no se va a cambiar ni una jota ni una tilde de esa ley. Lo que se va a cambiar es el sacerdocio. ¿Por qué? Por su debilidad, por su ineficacia, porque pues al final todos ellos están rodeados de pecado, pero Yeshua, el Hijo de Dios, habiendo sido sin pecado, pues puede ser el sumo sacerdote para siempre. Y dice, por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, incambiable. O sea, el sacerdocio levítico puede ser cambiable, se cambia de sacerdote en sacerdote, se están cambiando, pero el sacerdocio de Yeshua es inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea que aclarando un mal entendido, un teléfono descompuesto de siglos, en estos capítulos no se está diciendo que Dios va a cambiar la ley de Moisés. Lo que se está diciendo es que Dios va a transferir la administración de la ley de Moisés del sacerdocio levítico ahora al sacerdocio del orden de Melquisedec, del cual Yeshua es el sumo sacerdote. Sus discípulos son parte de este real sacerdocio de esta nación santa, y ellos son ahora los que van a administrar y van a ir a enseñar este nuevo pacto, esta ley a las naciones. Y justamente de eso va a hablar la segunda parte, capítulos 8 al 10 del nuevo pacto. Capítulo 8 dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, y bueno, pues aquí si alguien se quedó medio confundido, lampareado, y bueno, pues aquí ya en el capítulo 8 empieza a confirmar o a resumir todo lo que he estado diciendo. Dice, ahora bien, el punto principal
de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El templo en Jerusalén, que estaba por ser destruido en aquella época, porque Yeshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra, bueno, pues dice ese santuario, y al final de cuentas el tabernáculo era simplemente una figura, era simplemente un modelo del templo que el Señor le mostró a Moisés en los cielos. Entonces dice, justamente de eso está hablando aquí, dice que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El templo en Jerusalén era simplemente una figura, una sombra, un ejemplo didáctico de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué mejores promesas? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y aquí dice por qué ese primer pacto fue defectuoso. No es que el pacto en sí fuese defectuoso, sino los que fueron defectuosos fueron los depositarios del pacto. El pacto era perfecto, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma, pero el problema fue que ellos no permanecieron en mi pacto. Ese fue el defecto del primer pacto. ¿Cuál fue el defecto del primer pacto? Ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ok? Entonces, la obra ahora no va a depender de ellos, no va a depender de ellos ser fieles, porque no pueden ser fieles, es imposible para su naturaleza ser fieles. Entonces, ahora lo voy a hacer yo. Ahora yo me voy a encargar de que ellos obedezcan mis mandamientos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, haré algo para perdonar sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y bueno, pues aquí lo que está diciendo es, bueno, ellos no pueden ser fieles, ellos son infieles por naturaleza, pero yo voy a permanecer fiel. Yo soy soberano y yo voy a cumplir mi voluntad. ¿Y cuál es mi voluntad? Mi voluntad es que ellos sean obedientes. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a lograr que ellos sean obedientes. ¿Cómo? Voy a enseñarles yo mismo. Voy a escribir mis leyes en su corazón. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Y eso es exactamente lo que hizo el Verbo que se hizo carne. Bajó, fue obediente hasta la muerte, nos inspiró con su obediencia y bueno, pues una vez que nos inspiró con su obediencia, una vez que nos inspira con su perdón, con su entrega, entonces sucede el milagro de milagros. El milagro de milagros, que ahora queremos ser como Él. Ahora en nuestra mente, en nuestro corazón está el deseo de ser como Él. Y entonces se cumplió el plan soberano del Creador del universo de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y al decir nuevo pacto,
ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Sin duda, un anticipo de lo que estaba próximo a desaparecer, y que era el sacerdocio levítico, el templo en Jerusalén, estaba por ser destruido, y por consiguiente, prepárate, porque de ahora en adelante, ¿cómo van a ser perdonados tus pecados si el templo va a estar destruido? A ver, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ahora dónde vas a llevar tus ofrendas? Está prohibido sacrificar en cualquier otro lugar que no sea Jerusalén. Ahora, ¿qué vas a hacer para perdón de tus pecados? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, pues aquí viene la respuesta en los siguientes capítulos. Capítulo 9, 24 al 28 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, en el día de Yom Kippur, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar, ya no nada más para cubrir. La palabra kafar de Yom Kippur implica cubrir, pero aquí Yeshua no va a cubrir el pecado, Yeshua va a quitar para siempre el pecado. Dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ya no nada más cubre tu pecado, quita tu pecado. Este es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que el escritor de esta carta se anticipa a la necesidad, como es Dios. Dios siempre se anticipa a nuestra necesidad. Antes de que necesitemos algo, Él ya proveyó el remedio. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fuimos suyos antes de serlo. Y antes de que los hebreos se preguntaran, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora cómo podemos ser perdonados? Una vez que el templo en Jerusalén fuese destruido y anduvieran en el exilio, errantes por todos lados, sintiéndose culpables, sintiendo la conciencia de culpa por los pecados, por las transgresiones, pues para que esa necesidad de perdón fuese saciada, pues ya este escritor les está anunciando que ese sistema que estaba próximo a desaparecer, pues no tenía por qué preocuparles. ¿Por qué? Porque el Cordero se había entregado una vez y para siempre, porque el sumo sacerdote había entregado su propia sangre, y al resucitar era sacerdote, era sumo sacerdote para siempre, para interceder por nosotros para siempre. Y entonces ya no tenemos ninguna conciencia de culpa, ya no tenemos, y si viniéramos de un contexto hebreo, y sobre todo de aquellos hebreos que tenían que asistir al templo y estar llevando sus ofrendas, y si no lo hacían, pues sabían que tenían la conciencia que les acusaba, porque no estaban siendo cubiertos sus pecados, ya que estaba escrito que sin derramamiento de sangre no se hace expiación. Bueno, pues al conocer esta buena noticia de que el Hijo de Dios, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, se entregó por nosotros para derramar su sangre, entonces a partir de conocer esta buena noticia, ya nunca más tendríamos conciencia de culpa, ya nunca más estaríamos esclavizados por el temor de la muerte. ¿Por qué? Porque estaríamos seguros que Él dio su vida una vez y para siempre. ¿Y cómo vamos a vivir en respuesta a eso? ¿Cómo vamos a vivir en este mundo en respuesta a ese sacrificio eterno que se dio por nosotros? Bueno, de eso nos van a hablar los últimos capítulos 10 al 13, que titulamos Peregrinaje terrenal. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Él permanece fiel, recuerden, aunque nosotros seamos infieles. Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día en que vamos a ser exiliados entre las naciones, aquel día en que vamos a andar dispersos entre las naciones, aquel día en que el templo en Jerusalén sea destruido y seamos perseguidos por todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer al estar en este mundo ajeno, extraño? Bueno, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, aunque ahora ya nos prohíban congregarnos. Bendito sea el Señor que suplió nuestra necesidad de antemano y ahora nos podemos congregar hasta virtualmente, y el propósito es estarnos estimulando al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese es todo el propósito de este ministerio, ese es todo el propósito de esta grabación: estimularnos, darnos esperanza, seguir confiando en ese sacrificio eterno que fue entregado por nosotros. Y mientras vivimos en este mundo ajeno, extraño, yendo en contra de la corriente, bueno, consideremos lo que dice el capítulo 11, uno de los capítulos centrales de toda esta carta, que nos da esperanza a través de la vida de testigos, a través de la vida de creyentes que se mantuvieron fieles a pesar de toda la adversidad que vivieron. Y con eso comienza en el versículo 1 del capítulo 11 diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos todavía cumplido en nuestro tiempo? Las promesas escritas. Todo lo que está escrito en la palabra profética, pues lo estamos esperando la resurrección de los muertos, estamos esperando la restauración de Israel, estamos esperando los cielos nuevos, la tierra nueva, estamos esperando una era de paz, una era de que se acabe la corrupción, el sufrimiento. Estamos esperando todo eso. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es ser fieles a lo que está escrito, estar confiados en lo que está escrito, se va a cumplir aunque no lo vemos todavía, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por confiar en la palabra de Dios, por confiar en lo que Dios dijo, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe, ¿por qué dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios? Pues porque creemos lo que está escrito. O sea, lo que está en la Escritura dice que el universo fue hecho de lo que no se veía. O sea, dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y empezó a Dios día tras día, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Dios creó todas las cosas, así que creemos lo que está escrito ahí. ¿Y por qué creemos lo que está escrito ahí? Pues porque confiamos en eso. O sea que por la fe entendemos, porque confiamos en lo que está escrito, creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Qué significa por la fe? O sea, Abel confió en lo que Dios le dijo. Abel le creyó a Dios, Abel obedeció a Dios, y por cuanto Abel obedeció a Dios, ofreció un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice la Escritura que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y si caminó con Dios, ¿qué quiere decir? Caminó, tuvo intimidad con Él, le creyó a Dios, le creyó todo lo que Dios le decía, se lo creyó, y bueno, pues por eso, por cuanto le creyó, Dios simplemente se lo llevó para no vivir en este mundo, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo pudo haber agradado a Dios? Caminando con Él, siguiéndole, siendo obediente, y por eso el Señor se lo llevó.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin creer en lo que Dios dijo. Eso significa la fe. Creer en lo que Dios está escrito. Por eso dice que la fe es por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es imposible tener fe si no conoces, si no estudias, si no memorizas la palabra de Dios. No hay manera de tener fe. Podemos tener fe una vez que leemos la palabra, la memorizamos y confiamos en ella. Pero sin fe, sin estudiar, sin conocer las promesas de Dios, sin conocer lo que está escrito, pues es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y cómo sabemos que le hay? ¿Cómo sabemos que existe Dios? ¿Qué nos da testimonio de la existencia de Dios? Pues las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es el testimonio de la realidad del Creador del universo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o que da recompensas de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque Dios le dijo que iba a llover, que iba a caer un gran diluvio, y bueno, pues eso es algo que aún no sucedía, pero con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por creerle a Dios, por creer la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a una tierra y te bendeciré y serás bendición. Y obedeció. Abraham le creyó esa voz misteriosa que oía y Abraham obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, por confiar en lo que Dios le había dicho, por la palabra de Dios, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le dijo, vas a tener un hijo, y ella creyó y pues por eso recibió la promesa. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. En otras palabras, ellos decidieron no volver atrás. Decidieron seguir caminando rumbo a esa promesa que Dios tenía para ellos. Pero anhelaban una mejor. Anhelaban algo mejor de lo que vivían. Anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, aunque era en contra de toda lógica, ya que Dios le había dicho que a través de Isaac vendría una descendencia innumerable. Así que era en contra de toda lógica matar a su hijo, porque entonces ¿cómo va a venir una descendencia de un hijo muerto? Eso no tiene ningún sentido lógico. Pero por cuanto confió en que Dios le prometió que de él vendría una descendencia, ya no se puso a considerar de manera lógica cómo le iba a hacer. Simplemente pensó, bueno, pues si Dios me está diciendo que lo mate, bueno, pues seguramente Dios lo va a resucitar, lo va a volver va a hacer que viva otra vez y va a cumplir su promesa.
Así que por eso estuvo dispuesto a obedecer. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Yosef y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe Yosef al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él pidió que sus huesos fueran sacados de Egipto y ahí él prefigura porque él confía que a través de él, y eso es lo que significa su nombre significa añadirá, y él confiaba que de él vendría una multitud incontable. Así que él pide que salgan sus huesos, o sea que Yosef creyó en la resurrección de los muertos. Yosef creyó que sus huesos iban a resucitar y se cumpliría la promesa de que él añadiría a Israel una descendencia incontable. Y bueno, pues eso se cumplió literalmente porque el valle de los huesos secos es simplemente lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac, Jacob y Yosef. Y por supuesto, el hijo de Yosef, Efraín. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, la vergüenza del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que cada vez que leamos por la fe, lo podemos también, para entenderlo mejor, por la palabra de Dios. O sea, por lo que Dios le mandó, por lo que Dios le dijo, por lo que Dios le prometió. Por la fe celebró la Pascua, por la palabra de Dios, porque Dios les mandó celebrar la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe o por la palabra de Dios pasaron el Mar Rojo. Dios les dijo avancen, caminen, y ahí obedecieron, aunque era ilógico, aunque ellos decían, pero ¿cómo vamos a caminar? Está el mar. Pero ellos obedecieron la voz de Dios y el mar se abrió. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para Israel, no para los egipcios. Es para todos aquellos que venzan, es para todos aquellos que estén dispuestos a hacer como Israel, a injertarse Israel, a ser parte de la nación. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab dejó a los desobedientes, Rahab dejó a los idólatras, Rahab estuvo dispuesta a dejar cualquier cosa y seguir la palabra del único Dios verdadero. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y este texto es muy importante para resumir todo el mensaje de este capítulo 11 y en sí de todo el mensaje de esperanza para los hebreos. Todos estos que recibieron la palabra de Dios, todos estos que recibieron las promesas de Dios, aunque alcanzaron buen testimonio, se mantuvieron fieles, su testimonio fue de fidelidad, se mantuvieron creyendo las promesas de Dios, no recibieron lo prometido. No recibieron
lo prometido. Murieron sin recibir lo prometido. Pero ¿qué les fortaleció? Les fortaleció no su lógica, no lo que veían en este mundo. ¿Qué les fortaleció? Les fortaleció la palabra de Dios. Les fortaleció esa palabra que creó el universo, haciendo las cosas que se ven de lo que no se veía. Eso les fortaleció. Y eso es lo que debería fortalecernos. El testimonio de todos estos que nos precedieron. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, 1 y 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, este es tu turno. Este es mi turno. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí correr esta carrera. Esta carrera que corrieron todos estos héroes de la fe, desde Abraham y todos los que continuaron creyendo al invisible, creyendo a aquel que prometió, y aún a pesar de su lógica, a pesar de las evidencias, se mantuvieron fieles porque su ciudadanía no estaba en esta tierra. Por eso Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Así que, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora que es nuestro turno, ahora que nosotros estamos en el estadio, es como si en el estadio la audiencia que nos está observando, el público que nos está observando en el estadio, son todos estos testigos que nos precedieron. Y ellos son los que nos están echando porras. Por eso es importante leer las historias de las Escrituras. Por eso es importante inspirarnos con esas historias. Porque ellos nos están ahí como si nos estuvieran diciendo, mira, yo lo logré, yo pude hacerlo. Yo confié, yo estuve dispuesto a dar mi vida. Mira, me persiguieron, mira, fue terrible, fui un peregrino en esta tierra. Esta tierra no era digno, pero seguí adelante. Y aunque no recibí lo prometido, terminé la carrera. Terminé la carrera. Como dijo el apóstol Pablo, que estas puedan ser nuestras palabras al final. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Que podamos decir eso. Y mientras estamos en el estadio, mientras estamos en la carrera, ¿cómo vamos a aguantar los dolores, los calambres, la adversidad? ¿Cómo vamos a aguantar? Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, por el gozo puesto delante de él, porque él fue capaz de soportar la cruz, la vergüenza, los golpes, los azotes. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el gozo que vendría cuando vea el fruto de la aflicción de su alma. Como dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará los pecados de ellos. Cuando vea el fruto de su aflicción, cuando vea las multitudes incontables, cuando vea cumplida la promesa dada a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y vea a familias de todas tribus, naciones y lenguas confiando en él y siendo redimidas por él y viviendo eternamente con él, por esa visión del futuro pudo padecer
y sufrir la cruz, menospreciando el oprobio, no teniendo en cuenta el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y va a cerrar con los últimos capítulos, Hebreos capítulo 12 y Hebreos capítulo 13. Vamos al cierre. De manera práctica, de manera concreta, cómo correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En términos prácticos, en términos concretos, cómo vamos a comportarnos en esta carrera que tenemos por delante, en este peregrinaje terrenal. De eso tratan los últimos capítulos con los que cerraremos. Capítulo 12, versículo 12 al 29. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por lo cual, levantad las manos caídas. ¿Qué significa levantar las manos caídas? Bueno, están caídas porque ya perdimos esperanza, ya es como que ya tiramos la toalla. Ya tiramos la toalla por toda la adversidad, por todas las injusticias, por toda la corrupción, por todas nuestras debilidades, por todo lo que estamos viviendo en este mundo. Ya tiré la toalla, ya bajé las manos, ya bajé la guardia. Y con todo esto que nos acaba de inspirar, de decir, de mostrarnos el testimonio de estos personajes que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios a pesar de la adversidad, ahora ya que nos da el ejemplo de que sí se puede, ahora sí nos dice, por lo cual, ahora sí, vuelve a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ya no estás orando, ya no estás usando tus rodillas para lo que son. Ahora sí, ponte a orar, ponte a perseverar, levanta tus manos, pide ayuda, sigue confiando en la palabra de Dios. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, por pensar en el aquí y en el ahora, por pensar en saciar sus necesidades inmediatas, menospreció una herencia eterna. No vayamos a ser como él, que por cosas temporales de este mundo descuidemos el llamado tan eterno y sublime que hemos recibido. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. En otras palabras, la voz que estás escuchando no es esa voz del monte Sinaí que se veía impresionante. O sea, si aquí lo que está diciendo es que la voz que se escuchó en el monte Sinaí fue tan temible, fue tan impresionante, cuánto más la voz que ahora estamos escuchando, que viene del monte de Sión, de la ciudad celestial. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos del siglo XXI. Ok, quizás tú no estuviste en el monte Sinaí y aún esa imagen y esas escenas del monte Sinaí fueron espectaculares, fueron así de causar un temor reverente al que hablaba, pero tú estás acercándote a algo mucho más sublime que eso, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Estás llamado no nada más a ser un pueblo terrenal, una nación de sacerdotes y gente santa en este mundo. Estás llamado a ser un ejército celestial. Estás llamado a ser parte del ejército celestial de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel trajo culpabilidad, pero la sangre de Yeshua trae perdón, trae redención. O sea que estamos aquí, el escritor nos está diciendo, considera el llamado que estás recibiendo. Estás recibiendo un llamado celestial. Estás recibiendo un llamado más allá de ser la nación que salió de Egipto y ser una nación aquí en la tierra. Estás recibiendo ahora un llamado muy superior, y es el llamado a ser una congregación de primogénitos, de seres espirituales que vamos a juzgar la tierra entera. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Quién los amonestaba en la tierra? Moisés. Si ellos no escaparon, los que desobedecieron a Moisés, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz que estás escuchando, que te está diciendo, confía en mí, vuelve a mí, sígueme a mí, busca mi reino y mi justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, esa voz no la estás escuchando de Moisés, no la estás escuchando de un ángel, la estás escuchando del eterno Hijo de Dios que te está llamando. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos gratitud de que esa voz celestial nos está hablando. Esa voz celestial, esa voz que habló en el monte Sinaí y que causó tanto terror, tanto temor, que ya no quería ni siquiera escucharla y le pedían a Moisés que él escuchara por ellos. Esa voz te está hablando una vez más y esa voz te está diciendo, confía en mí, sígueme a mí. Esa voz ahora no te condena, o esa voz ahora no te juzga, esa voz te da salvación, esa voz te da perdón, esa sangre habla mejor que la de Abel. O sea, no te tienes que estar escondiendo como Caín, tienes que confiar en esa voz que está queriendo pastorearte, redimirte. Por consiguiente, Hebreos capítulo 13, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y principios muy prácticos, consejos muy prácticos para vivir como extranjeros, como peregrinos en este mundo. Y va a concluir diciendo, Yeshua, el Mesías, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y bueno, estas viandas, estas comidas, tiene que ver con culto ahí en el templo que se hacía. Y aquí ya está anticipando que, bueno, pues ya no vas a estar ahí en ese altar, en ese templo, por cuanto ya estaba por ser destruido. Y anticipa que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, o sea, ese sacerdocio que sirve en el tabernáculo,
pues que no está recibiendo la revelación del sacerdocio de Melquisedec, pues dice ellos ni siquiera están comiendo de este altar al cual nosotros estamos siendo invitados, este altar, este culto racional espiritual. Y dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y aquí está, ¿a qué se está refiriendo? Dice, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que le está anticipando a estos hebreos que ya no van a tener cabida, ya no van a tener lugar en las viandas, en los sacrificios que se presentan en el templo en Jerusalén, y bueno, pues también porque iban a ser rechazados, también porque iban por su fidelidad a Yeshua, iban a ser expulsados, como dijo Yeshua, de las sinagogas, iban a ser echados del templo, y pues el escritor dice que por eso es que Yeshua padeció fuera de la ciudad. Por eso es que fue llevado fuera de la ciudad. Dice, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Lo sacaron de la puerta de la ciudad y padeció fuera de la puerta. Y entonces, así como él padeció fuera y fue rechazado, pues dice, sigamos su ejemplo, salgamos pues a él fuera del campamento, aunque seamos rechazados, aunque el liderazgo de Israel no nos reconozca, aunque nos expulse, aunque no tengamos parte en el Israel terrenal, pues salgamos llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En otras palabras, seremos extranjeros, seremos peregrinos en todas partes. Advierte a los hebreos creyentes en Yeshua, les advierte que serán expulsados incluso de su propia ciudad, de su propia tierra, y pues la esperanza es, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la Jerusalén celestial. Así que, mientras tanto, ya sin templo, ya sin una ciudad a donde acudir, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora que ya no hay templo, ahora que ya no vas a llevar animales, ahora que ya se llevó a cabo el sacrificio eterno por todos nuestros pecados, ahora qué vamos a hacer en los tiempos de oración, los 3 horarios de oración, que era cuando se presentaban los sacrificios. Bueno, en lugar de eso, ¿qué vamos a hacer en nuestros 3 horarios de oración? Ahora vamos a ofrecer por medio de él sacrificio de alabanza. Cada vez que al orar en la mañana, en la tarde, ya en la noche, cuando se presentan los sacrificios, ¿qué vamos a hacer? En esos 3 tiempos, ahora vamos a cantarle, vamos a ofrecer el fruto de nuestros labios, que confiesan su nombre, que le agradecen, porque el sacrificio de sacrificios ya fue entregado por nosotros. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hacer bien, ayudarnos mutuamente, es como si estuviéramos haciendo esos sacrificios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Al ya no haber un templo central y al andar errantes entre las naciones, la iglesia primitiva o los hebreos creyentes empezaron a reunirse en casas, y cada casa tenía a un pastor que estaba ahí al pendiente de los que se congregaban. Y entonces la exhortación a estos hebreos era a ser obedientes, a seguir el ejemplo de todos aquellos que les pastoreaban correctamente. Y dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz,
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua el Mesías, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua el Mesías, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniera pronto, iré a veros. Y bueno, pues aquí nos da algunas pistas que podía tener que ver con el apóstol Pablo. Y en lo personal, bueno, no sé si darles mi opinión personal, pero mi opinión personal al terminar esta carta es que tiene los distintivos y las características y el conocimiento del apóstol Pablo. A lo mejor me equivoco, pero me identifico mucho con lo que dice y puedo ver ahí un poco la huella del apóstol Pablo. Bueno, ya le preguntaré cuando le conozca. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniera pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y qué interesante, a los hebreos, seguidores de Yeshua, los de Italia, los de Roma, les saludan. La otra casa de Israel. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oración por revelación de la pieza 58 del rompecabezas, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9, que dice: Pero el Señor había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham y Jehová, como el que será, el que es y el que fue, le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años, ya te aseguro que a esa edad ya no con muchos ánimos de andar de un lado para otro, pero fue obediente, y a pesar quizás de, pues ya de la pesadez, de todo lo que implicaba, toda la energía que implicaba salir de ahí y seguir como errante, a pesar de eso fue obediente, salió como el Señor le había dicho, era de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, una tierra de mucha adversidad, una tierra donde había ahí gente, había gigantes, había gente que ya en la época de Josué se menciona las características de esa tierra. Llegaron ahí, sin duda una tierra difícil, y llegó allí. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Abraham le creyó, pero a pesar de que le creyó, en ese momento Abraham no recibió ni un poco de esa tierra. Abraham siguió como extranjero en esa tierra. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, fíjense, viviendo en esa tierra, en una tienda de campaña, como extranjero, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Aunque el Señor le prometió esa tierra, vivió como extranjero en aquella tierra, viviendo en tiendas de un lugar para otro, a esa edad ya de su ancianidad. Moraleja, ¿qué tiene que ver este pasaje con todo lo que leímos en la carta a los Hebreos? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues ese es el destino de todo hijo de Abraham. Confiar en la palabra de Dios, confiar en sus promesas, aunque por el momento, aún con toda nuestra pesadez, aún con nuestra falta de energía, nuestro cuerpo ya como muerto,
tengamos que seguir caminando, tengamos que seguir de lugar en lugar, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabiendo que Dios es fiel, sabiendo que Dios va a cumplir, y aunque no cumplió en el tiempo de Abraham, al final Dios cumplió su promesa, al final bendijo a todas las naciones por su fe, por confiar en la palabra eterna. Y pues nosotros como ese primer hebreo, estamos llamados a salir de la confusión, a cruzar al otro lado del río y a venir a apostarle nuestra vida y nuestro futuro y todo lo que somos a aquel que prometió y a aquel que es fiel. Bendito seas, Señor. Bendito seas por ello. Y texto a memorizar, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, ayúdanos a que cada vez que nuestra fe se tambalee, cada vez que nuestra confianza, cada vez que la adversidad en este mundo nos golpee, ayúdanos a volver nuestra mirada a todos estos personajes y todos estos testigos y todos estos hebreos que nos precedieron y que cruzaron al otro lado y que, Señor, vencieron. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, tu palabra que nos ha sido entregada. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Bendito seas, Yeshua, la palabra hecha carne. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Tú puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo ese tiempo estuvo ahí, esperando por mí, la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz.
mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma, no vengo a predicarte pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer, oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte, no soy religioso pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender, Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo